El 1 de febrero de 2025, sábado, eh, pintaba y fue, de alguna manera, un momento importantísimo para México. Tal vez el más importante desde la elección de junio en la que salió electa la presidenta de México. ¿Por qué? Porque se establecían unos aranceles que de facto rompían el libre comercio entre México y Estados Unidos, y podía representar un gran daño para la economía y la vida social en México. De eso voy a hablar en esta colaboración que hice especial para el economista, en donde pongo 8 puntos a destacar, 8 temas, desde las diferencias entre México y Canadá, las diferencias entre 2025 y 2019, las diferencias entre los comunicados de México, Canadá y Estados Unidos, lo que se nos viene, qué sigue. Entonces, vamos a hablar, ¿no? O sea, a ver, resumamos. El 1 de febrero, Donald Trump, cumpliendo su amenaza, firma una orden para imponer 25% de aranceles a los productos que llegan desde México y Canadá hacia Estados Unidos. También incluye arancel a China, pero ese es otro tema. Posteriormente, el lunes 3 de febrero, o sea, 2 días después de sendas llamadas a los dos países, se anuncia, por un lado, la suspensión de esos aranceles por un mes y medio, por un mes, 30 días se dijo, ¿no? Lo cual terminaría dado que febrero tiene 28 días, como por el 5 de marzo. Y por otro, se anuncia las medidas que ambos países deben instrumentar para evitar esa medida en marzo. Van algunos comentarios al respecto. Primero, la negociación. Los aranceles son el arma preferida para negociar desde el poder que tiene Trump. Es un arma muy poderosa y la usa para razones económicas, políticas internas, geopolítica o seguridad. Para lo que se le ofrece usa la amenaza, incluso podríamos decir hasta electoral. Negociar con él no es fácil. En ese sentido, el gobierno mexicano, con Claudia Sheinbaum como principal estratega negociadora, actuó con la cabeza fría y con inteligencia. A lo mejor es un exceso decir que ganamos, pero el haber conseguido un mes y evitar los aranceles en febrero también es evitar un mal mayor. E incluso es muy probable que algunas de las cosas a las que se comprometió México, como combatir de manera más efectiva el tráfico de fentanilo, terminen representando un bien para México. Por lo pronto, solo podemos afirmar que la forma de negociar para evitar la entrada en vigor de los aranceles ante un personaje como Trump fue exitosa. Número dos, entremos a detalles. En realidad, Estados Unidos impone las condiciones. El número coincidente de 10,000 efectivos en las fronteras para detener el tráfico de fentanilo de Canadá y de México no es coincidencia. Se puede suponer que ese número lo fija Trump. Y el tema de las armas, que en el comunicado de la presidenta de México dice que es un compromiso de Estados Unidos, el presidente Trump no lo menciona. Además, Sheinbaum dice que se comprometieron a trabajar en el tráfico de armas de grueso calibre, compromiso que no utiliza verbos como evitar, disminuir y además se restringe al grueso calibre. Entonces, las futuras negociaciones de aranceles no estarán supeditadas a ningún cumplimiento de ningún compromiso de Estados Unidos. Es decir, Trump impone condiciones y él no compromete. Número tres, llegar a 10,000 efectivos en México para cubrir la frontera norte está implicando, como ya lo estamos viendo, movilizar efectivos de todo el país, de todas las ciudades donde existen, desde el sureste, por ejemplo, lo que inevitablemente implica descobijar algunas áreas, al menos momentáneamente, y tal vez después ampliar nuestra fuerza, porque con el costo que esto implique, ¿no? En contratación, en capacitación, en sueldos, etcétera. Pero por lo pronto, llegar a 10,000 efectivos en la frontera significa que van a tener que trasladarse, y ya lo estamos viendo, de otras regiones hacia la frontera. Cuatro, diferencias entre el 2025, febrero del 2025, que es lo que se negoció ahora, con junio de 2019, que le tocó a López Obrador. Las diferencias no son pocas, son muchas. Voy a mencionar cuatro. En 2019, Trump había amenazado con imponer aranceles del 5% a todos los productos mexicanos, pero que se iban a ir incrementando progresivamente hasta el 25% si México no tomaba medidas más contundentes para frenar flujo de inmigrantes. En 2025, la amenaza se concretó el 1 de febrero, no quedó una amenaza, por lo que la negociación se hizo con la amenaza cumplida. En 2019, se negoció con la amenaza sin cumplirse. En 2025, con la amenaza cumplida. En 2019, México acordó desplegar 6,000
no 10,000, 6,000 elementos de la Guardia Nacional en su frontera sur para contener el flujo migratorio. En 2025, el número de efectivos fue 10,000 y en la frontera norte y para, sobre todo, evitar el tráfico de fentanilo. Razones, números y lugares distintos. C. Tercero, en 2019, México se comprometió a combatir las redes de tráfico de migrantes y a tomar medidas para desincentivar las caravanas migrantes. En 2025, según Donald Trump, el principal compromiso es evitar el tráfico de fentanilo. No sorprendería ver pronto algunos resultados de alto impacto en ese sentido, ¿eh? Y por último, D. En 2019 acordaron evaluar el progreso en un periodo de 90 días. Si Estados Unidos consideraba que los esfuerzos no eran suficientes, podría incluir la adopción de medidas más estrictas. En 2025 ese periodo se reduce a 30 días, ¿no? O sea, no 90. Por cierto, en 2019 México logró reducir temporalmente el flujo migratorio y Trump suspendió la amenaza de aranceles en forma definitiva. Sin embargo, esas medidas después fueron muy criticadas por organizaciones de derechos humanos debido al impacto en la seguridad y el bienestar de los migrantes de la frontera. Es decir, México le cumplió a Trump, cambió su política migratoria y Trump retiró la amenaza. Punto 5. Ahora, las diferencias entre las negociaciones que parece se hicieron con Canadá y con México. Sin tener acceso a las conversaciones y solo analizando los comunicados de los mandatarios, podemos detectar algunas diferencias. Canadá. Canadá habla directamente de recursos que destinará 1.300 millones de dólares para helicópteros, tecnología y personal para reforzar fronteras y 200 millones de dólares para la acción de inteligencia conjunta para combatir el crimen organizado, fentanilo y lavado de dinero. Ojo, Canadá no habla de migración. Canadá habla de crimen organizado, fentanilo y lavado de dinero y pone cantidades, 1.300 y 200, y dicen que se van a destinar. Además, designará en acuerdo con Estados Unidos la figura del zar del fentanilo y reconoce como organizaciones terroristas a las organizaciones de tráfico de fentanilo. Todo eso no incluye migración. B. México no menciona lavado de dinero como lo hace Canadá. No compromete cantidades específicas de dinero ni a nombrar una figura contra el fentanilo como lo hace Canadá. Tampoco nombra a las organizaciones como terroristas como lo hace Canadá. Tampoco, por cierto, tampoco en el comunicado de Claudia Sheinbaum habla de migración, aunque Trump sí la menciona. Para el caso de con México, sí menciona migración, Claudia Sheinbaum no la menciona. Sheinbaum asegura un compromiso de Trump respecto al tráfico de armas de grueso calibre que Trump no reconoce. Después de leer ambos compromisos, parece que la presidenta de México se dio a menos cosas que Trudeau, es lo que podemos decir. Bien, número 6 de 8. Trump amenazó. Trump impuso los aranceles. Trump fue quien organizó las llamadas telefónicas el lunes 3 de febrero en la mañana. Trump fijó los 30 días como periodo para evaluar resultados de los compromisos. Ergo, Trump será quien diga si los resultados lo convencen. Y en mi opinión, Trump usará la amenaza de aranceles y otras medidas, recordar el caso de Colombia del 26 de enero, los utilizará en forma permanente para lograr que otros líderes hagan lo que él quiere, ya sea por razones económicas, seguridad, geopolítica o política interna. Así que la capacidad negociadora de México que vimos efectiva en este caso, la requeriremos en forma permanente, no solo una vez, cuando además las pláticas de revisión del TEMEC en la práctica ya iniciaron. 7 de 8. Los elefantes blancos en la negociación, de los cuales no se dijo nada. El elefante en el cuarto que todo el mundo sabe que está ahí, pero no se dijo nada. A. Voy a mencionar 4. A. En el comunicado de la Casa Blanca del 1 de febrero, al imponer el arancel a México, Estados Unidos acusó al gobierno, sin especificar, de proteger a los traficantes. Este tema molestó al gobierno mexicano. No sabemos si se trató en la llamada, pero no hubo ninguna aclaración, ratificación, queja ni disculpa en los comunicados del 3 de febrero. Elefante blanco 2. Estados Unidos reinstala su política de quédate en casa, ¿no? O Migrant Protection Protocols, al igual que lo hizo en 2019. Esto obliga a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar en territorio mexicano mientras sus casos son procesados en los tribunales estadounidenses.
Hace 6 años implicó que miles de migrantes permanecieran en condiciones precarias en ciudades fronterizas mexicanas. Este tema tampoco se trata. Tercer elefante blanco. No se habló de temas que se ha dicho que no gustan en Estados Unidos, como la reforma judicial. Y cuarto, el elefante mayor, China. No se menciona en ningún lado, pero se espera que aparezca en la revisión del TEMEC. Este tema tampoco existía con la importancia que hoy se ve en las negociaciones del TEMEC de 2017. Los aranceles, un último punto de mis 8 que menciono, los aranceles significaban un gran daño a México en sus estructuras económicas y sociales. Los daños que ya ha generado con otras medidas como su política de migración son otro tema, pero los aranceles eran un gran daño. Pero un daño que se mantiene con su amenaza permanente es la incertidumbre. Ese daño, que es la incertidumbre, se mantiene, porque lo que menos le atrae a un inversionista es no controlar el futuro de su inversión y eso es lo que provoca Trump. Así que esperemos que los negociadores pronto nos avisen que la amenaza es retirada. Por lo pronto, una buena noticia es que se negoció bien. Otra buena noticia es que tenemos 30 días. Y la tercera buena noticia es que hay mesas de negociación. Espero que al final estas tengan éxito. Muchas gracias.